buenos días, amada iglesia. Quiero enviarles un saludo, un abrazo de parte mía, de mi familia, de la iglesia, y estamos pues muy contentos por estar con ustedes a través de este medio. Como ya lo sabe, volvimos nuevamente en línea y estamos confiando y creyendo que Dios tiene el control de todo y que en medio de todo esto estamos viendo y podremos ver la mano de Dios. Entonces, yo quiero animarte a que te prepares y dispongas para poder recibir la palabra. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que tú también lo crees, ¿verdad? Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, su palabra es viva, es eficaz y transforma nuestros corazones. Y más que nunca en medio de todo lo que está pasando, en medio de todo ese desierto, necesitamos del pan que desciende del cielo. Entonces vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por este día y por este tiempo. Te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo bendigo a mis hermanos que han de escuchar esta palabra y te pido que sus corazones sean tocados y transformados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero hablarle el día de hoy acerca de, en Mateo 13, le puse este mensaje, crecimiento interior y exterior. Vamos a ver de qué se trata. En Mateo 13, Jesús habla 7 parábolas. Estaba yo viendo esto. Jesús habla 7 parábolas en ese capítulo, léalo con calma, pero la Biblia dice en Mateo 13, habla de la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la de el tesoro escondido y la perla de gran precio y la red. 7 parábolas en total, pero hoy yo quiero enfocarme en un par de parábolas. Jesús habló, en algunas ocasiones habló unas parábolas muy extensas, que una parábola es una historia de la vida real con un propósito didáctico, y Jesús habló estas para mostrarnos el reino de Dios y cómo es que el reino de Dios viene a nuestras vidas. Y en algunas ocasiones habló parábolas que eran muy, pero muy cortas, y las dijo en un sentido juntos de alguna manera. Tienen sentido una con la otra, bueno, todas, pero en esta parte lo habló por pares. Habló un par hablando acerca de la semilla de mostaza y la levadura, y luego más adelante habla del tesoro escondido y la perla de gran precio, ¿verdad? Lo habla por pares. Hoy yo quiero hablar acerca de este par y vamos a ver en Mateo 13, verso 31 al 33, que Jesús dice las siguientes palabras. Otra parábola les refirió o les habló diciendo, el reino de los cielos, aclaro, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La otra parábola le refirió, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Como ya les decía, esta pertenece a esas parábolas dobles o un par de parábolas, la del grano de mostaza y la de la levadura, y en esto nos habla acerca de algo tan pequeño como el grano de mostaza, que contrasta un comienzo pequeño, pero un resultado grande, ¿verdad? La idea esencial de este par de parábolas para esta parábola doble es hablar acerca del crecimiento del reino de Dios en nuestra vida. Jesús vino a hablarnos del reino de Dios, pero también vino a mostrarnos el reino de Dios. ¿Qué significa que el reino de Dios sea establecido? Significa que en nuestros corazones
por medio de que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida, es establecido su reino. Y ese reino que Él ha establecido en nuestra vida tiene que ir creciendo en nuestros corazones. Y por eso anteriormente nos habla acerca de la parábola del sembrador y nos estuvo hablando acerca de todo esto, porque habla de que Dios siembra su palabra en nuestra vida para que esa palabra dé un fruto y podamos crecer cada día en lo que Él ha sembrado. Jesús vino a este mundo para sembrar el reino de Dios y nos habla que en el reino de Dios puede ser un comienzo tan pequeño que incluso pueda parecer risorio, pero un día será inmenso. Y por eso es que Isaías nos dice que lo dilatado de su imperio no tendrá fin. ¿Por qué? Porque nos habla de algo que va creciendo, va dilatando, va creciendo hasta ser algo muy, muy grande. Y lo compara en este sentido con un árbol de mostaza. En las imágenes que aparecen le van a aparecer una foto de un árbol de mostaza que encontré, solamente un ejemplo, pero nos muestra que ese árbol llega a ser muy grande. ¿Y cómo es que una pequeña semilla puede ser un árbol tan grande? Primero, esto es un milagro. Si usted se pone a pensar cómo es que tú siembras una pequeña semilla y esa pequeña semilla se convierte en un gran árbol. Hablando naturalmente, eso es un milagro. Pero también, hablando en lo espiritual, esto es un milagro de Dios. Y nos habla de orígenes pequeños, muy insignificantes, pero que llegan a ser grandes, ¿sí? Lo más grande ya está oculto en lo más insignificante y pequeño, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Un comienzo pequeño, ¿verdad?, tiene grandes promesas de convertirse en un final glorioso. Y esto es lo que Dios hace y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora, ¿qué significan estas dos parábolas? Porque Jesús las habló y las habló con un propósito para nuestras vidas. Lo primero que nos refiere estas dos parábolas se refiere al crecimiento exterior y al crecimiento interior. Repito, estas dos parábolas, la parábola de la semilla de mostaza habla de un crecimiento exterior, sí, y visible, pero la parábola de la levadura nos habla de un crecimiento interior, ¿sí? Interior, que parece invisible, pero que también está creciendo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando obra en nuestros corazones, ¿sí?, obrando en nuestros corazones en una forma invisible, en una forma que nosotros no alcanzamos a ver, pero que ejerce una influencia creciente hasta que se extiende en una forma exterior y visible. Repito, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones de una manera interior e invisible que se convierte en una forma exterior y visible. Así funciona el reino de Dios en nuestras vidas. La mayoría de las personas quieren cambiar de afuera hacia adentro, pero lo que Dios nos muestra es que Él obra de adentro, de una forma interior, invisible, a una forma exterior y visible. Y esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos lleva a esa conquista completa en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tratando de hablar un poquito acerca de este par de parábolas, nos habla acerca de una semilla de mostaza. Y bueno, en esta porción de la escritura dice que es la más pequeña de las semillas. Haciendo un poco de estudio, ¿por qué dice o por qué se refiere a la más pequeña? Estaba yo viendo que ciertas orquídeas de la selva tropical, las orquídeas epifitas, así, en una onza hay 35 millones de semillas. Son prácticamente invisibles, ¿sí? Pero en cuanto a la semilla de mostaza,
Era la semilla, una semilla muy pequeña, pero era la semilla que todos conocían en ese tiempo. Entonces, cuando Jesús dice que es la más pequeña, no es en sí que era la más pequeña, sino que era la más pequeña conocida, que muchos podían conocer, y estaba hablando acerca de algo que ellos pudieran identificar. Pero también nos muestra que una pequeña semilla, como es la semilla de mostaza, se convierte en un árbol. Estaba yo viendo que se puede convertir en un árbol que puede medir hasta 7 metros de alto, y también el diámetro del tronco puede ser muy, muy ancho, a veces hasta casi igual. Entonces esto es algo tremendo porque nos muestra de un árbol muy, pero muy ancho, de un tronco muy ancho y muy alto. ¿Y cómo comienza esto? Con una pequeña semilla. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Nos quiere decir que pequeños principios, pequeños comienzos traen grandes resultados si nosotros lo hacemos con fe, si nosotros lo hacemos de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado. Entonces, la verdad central en todo esto es que el reino de los cielos crece en forma visible desde algo muy pequeño, insignificante, hasta convertirse en algo grande. Por ejemplo, una semilla de mostaza, tú puedes tenerla en la mano, tú la ves, es algo muy pequeño, es algo visible, tú la entierras, por un momento, por un tiempo, parece que nada está pasando, hasta que empieza a brotar, empieza a salir esa pequeña planta, y poco a poco se convierte en un gran árbol, ¿sí? Y así lo vemos nosotros, que así fue, por ejemplo, en el reino de Dios. La Biblia nos muestra cómo fue que el reino de Dios vino a nuestra vida. Vino por Jesús. Un niño, un pequeño niño, la Biblia nos dice en Isaías, un niño nos es nacido. Un hombre, un carpintero. Luego, un grupo de 12 hombres, humildes, con muchas situaciones en sus vidas, con un pequeño grupo de 12 discípulos. Luego vemos 120 en el aposento alto, en el Pentecostés. Luego vemos 3,000 bautizados. Luego vemos 5,000 creyentes. Y luego vemos grandes multitudes. ¿Cómo comenzó todo? Con una pequeña semilla. Entonces, esto es algo importante porque nos muestra cómo funciona el reino de Dios. Una semilla que parece insignificante, pero dentro de ese pequeño grano está encerrada una vida poderosa, esperando las condiciones favorables para desarrollarse. Y esto es algo importante porque así Dios está obrando en nuestras vidas en este momento. Él está sembrando semillas en nuestros corazones y parece que nada está pasando, pero Dios está haciendo algo, y esto es algo importante. Voy a seguir viendo acerca de esto. La segunda parábola nos habla acerca de la levadura, de una levadura. La Biblia nos dice que una mujer toma una medida de harina. ¿Qué es una medida de harina o cuánto era una medida de harina? Una medida de harina en ese tiempo la medían por litros y eran 13 litros. O yo comparo a lo mejor con kilos. Imagínense 13 kilos de harina, ¿sí? O de esa masa para hacerlo, ¿sí? Y nos dice que una medida eran 13 litros. 3 medidas era equivalente a 39 litros o kilos de harina. No sé si alguna vez aquí en Veracruz, que luego compran masa y hacen picadas. Imagínese usted, señora, que está haciendo 39 kilos de harina para las picadas o para las tortillas.
Esto era una cantidad muy grande, ¿sí? Pero no era raro que se preparara esa cantidad tan grande. Por ejemplo, Sara, dice en Génesis 18, verso número 3, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, a la tienda a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasada y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Imagínense, Abraham le dice a Sara, tómate 39 kilos de esa harina y hazte unos panes, unas tortillas cocidas ahí en el comal. Imagínese usted esto. 39 litros era una efa, 13 litros era un almud y medio. En otros sentidos, y lo que nos está mostrando esta parábola, ahora, eso era la harina. La levadura, para lo que sirve la levadura, la levadura es un germen que fermenta la masa. La lleva en un proceso de descomposición y es entonces cuando la masa se infla. Y es entonces cuando nosotros podemos comer, por ejemplo, de esos panes que están así como inflados. Eso es lo que hace la levadura, la infla, lo hace esponjosito, ¿sí? El argumento de esta parábola es que una vez que se ha puesto la levadura, el proceso de fermentación continúa hasta que toda la masa se ha leudado. Y por eso dice que una mujer toma esas 3 medidas de harina y toma esa levadura y la esconde, la pone, la tapa, la deja reposar. Y en poco tiempo esa masa o esa levadura ha leudado toda la masa. Ahora, ¿por qué Jesús habla también esto? Y lo habla junto con la parábola de la semilla de mostaza. Nos habla esto, nos habla de un proceso silencioso e imperceptible, pero poderoso, desde una pequeña cantidad de levadura que afecta toda la masa, ¿sí? Ahora, aquí hay dos implicaciones en esto. Por ejemplo, la levadura tiene un sentido negativo en la Biblia. Por ejemplo, nos dice en 1 Corintios 5, verso 6, dice, no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa, leuda toda su vida? Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En este sentido, la levadura tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la antigua naturaleza, esa antigua naturaleza corrompida que antes era parte de nuestra vida. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos libra de esa levadura y nosotros tenemos que mantenernos como panes sin levadura. Entonces, en el reino de Dios debemos de cuidarnos de todo tipo de levadura que afecta y corrompe nuestra vida. Entonces, esto es algo importante porque a veces parece insignificante algo que puedes hacer, pero todo eso, tarde o temprano, va a leudar toda la masa. Entonces, debes de cuidarte. Eso mismo de la levadura en un sentido positivo. Por ejemplo, Levítico 23, verso 17 nos dice lo siguiente: en sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida. Serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Normalmente lo que ofrecías al Señor era sin levadura, pero aquí da la instrucción de que sea cocido con levadura. Entonces está hablando de un sentido positivo. Está hablando de esa levadura que ya no es una levadura o no habla de una levadura que corrompe, sino está hablando de una buena levadura.
Si no todo el tiempo, como ya le decía, tenía que ver con una connotación negativa, hay un uso positivo. Así que un poco de buena levadura puede leudar toda nuestra vida. Así que la levadura del reino de Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, en todas las esferas de nuestra vida, debe de ejercer una influencia saludable en muchísimas formas. Por ejemplo, tenemos que ser que el reino de Dios ha venido a nuestras vidas y eso está afectando, esa levadura, esa buena levadura está afectando todas las esferas de nuestra vida, como escuela, trabajo, familia, donde quiera que vamos, donde quiera que estamos. Y lo que hacemos en artes, en economía, en salud, en política, en todo sentido, ¿sí? Entonces nos habla. Ahora, aquí hay algo importante. Jesús nos dice de la cantidad de la masa, que era una cantidad impresionante, pero no nos dice de la cantidad de levadura. Normalmente cuando tú estás cocinando, ¿verdad? Yo no he cocinado mucho, pero he visto, ¿verdad? Cuando mi esposa está cocinando, está haciendo algo, toma una pequeña porción de levadura, una cucharita muy pequeña y la pone. Y tienes que esperar a que esa masa se leude. Entonces aquí nuevamente nos vuelve a decir que una pequeña porción de levadura puede leudar toda la masa. Igual que una pequeña semilla puede convertirse en un gran árbol, dice que una pequeña porción de levadura puede leudar toda la masa. Ahora aquí hay algo importante. ¿Por qué? Porque cuando tú siembras algo, durante algún tiempo parece que nada está pasando. Cuando tú pones la masa y le pones la levadura, por un tiempo parece que nada está pasando. Pero algo está sucediendo en el interior, que tarde o temprano se manifestará al exterior. Así que una porción pequeña puede influenciar a toda la masa. Nos habla del poder silencioso, invisible, pero irresistible, que tarde o temprano se convertirá en algo visible y exterior, ¿sí? Entonces la parábola de la semilla de mostaza ilustra el crecimiento exterior y visible, mientras que la parábola de la levadura habla o ilustra un crecimiento interior e invisible. ¿Qué nos enseñan estas dos parábolas? ¿Qué nos enseñan estas dos? Hay dos sentidos en este sentido, ¿verdad? O en esto. Nos habla de lo que recibimos y nos habla de lo que damos, ¿sí? Por ejemplo, lo que recibimos. ¿Qué pasa si sembramos en nuestros corazones cada día 5, 10 o 15 minutos la palabra de Dios? ¿Sabes qué va a pasar? Eso va a ser como una semilla de mostaza que fue sembrada en nuestros corazones. Eso va a ser como una pequeña levadura que va leudando toda nuestra vida. ¿Qué pasa, mi amado, si durante cada día, durante 5 o 10 minutos, tú oras a Dios? Y cuando me refiero que oras a Dios, no me refiero por los alimentos, no me refiero a que le pidas al Señor que te ayude con lo que tienes que hacer. No solamente a eso. Yo me refiero a pasar un tiempo donde yo lo estoy buscando a Él. Recuerde que hay 3 niveles de oración. Nos dice pide, busca y llama, ¿sí? Normalmente la gente se queda solamente en el pedir. No es malo pedir, pero no solo se trata de pedir. Se trata acerca de buscar a Dios. Y se trata de llamar para poder entrar a ese lugar que Dios ha preparado para nuestras vidas. ¿Qué pasa si meditamos un versículo de eso que leímos, de esa porción que leímos durante 5, 10 o 15 minutos? Tú escoges, o no tanto que tú escojas, sino que te dejes guiar por el Espíritu Santo y te muestre
algo por lo cual ese verso que está saltando a tu corazón y lo puedes meditar. ¿Qué pasa si oramos al Señor de esta manera? Eso es lo que recibimos. Ahora, ¿qué pasa con lo que damos? ¿Sí? Por ejemplo, una acción correcta, algo que tú haces, parece insignificante, como ayudar a alguien, como hacer algo por alguien, puede tener un impacto muy grande. ¿Qué pasa si a una persona, te propones a una persona en este tiempo tan difícil, darle una palabra de fe o darle una palabra de ánimo? ¿Qué pasa si mandas un mensaje? Un pequeño mensaje. Le pides al Espíritu Santo que te muestre a quién mandarle un mensaje de tus contactos y le envías un mensaje personal con una palabra de ánimo. No con una palabra profética o algo así, me refiero con una palabra de ánimo, con un estoy orando por ti y que así sea. ¿Sabe qué impacto va a tener? ¿Qué pasa si usted hace una oración por alguien más? Un minuto, unos minutos. ¿Qué pasa si nosotros, que Dios nos guíe y le damos una ofrenda a alguien? ¿Sabes qué va a ser eso? Va a ser una semilla de mostaza en el reino de Dios, en su vida. ¿Sabes qué va a ser eso? Va a ser como una levadura que leuda toda la masa. ¿Qué pasa si hacemos un acto de servicio hacia otros? ¿Qué pasa si le decimos, mira, yo te ayudo en esto, yo hago esto por ti? ¿Qué pasa si a un anciano o una anciana le dices, yo voy a barrer su patio, yo lavo su carro, o yo voy a traerle lo que necesita, yo voy a pagar su recibo, lo que sea? ¿Sabes qué impacto va a tener? ¿Qué pasa si hacemos un acto de amor por alguien? No me refiero a los que conocemos, que eso lo debemos de hacer. No me refiero a nuestra familia, porque lo debemos de hacer. Yo me refiero a alguien que no conoces. Un acto de amor, un acto donde no solamente das una moneda, sino estás dando tu corazón. ¿Qué pasa si tenemos una actitud correcta? ¿Cuánta gente en este tiempo no está teniendo actitudes correctas? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una actitud correcta y respondemos de una manera diferente? Cuando todo mundo está respondiendo en enojo, cuando todo mundo está respondiendo y pensando en para mí, para mí, para mí, ¿qué pasa si nosotros en lugar de eso tenemos una actitud diferente de servicio, de dar, de amar, de ayudar a otros? ¿Qué pasa si en medio de tanto mal ejemplo podemos ser un buen ejemplo? ¿Sabes qué sucede? Será como dice la Escritura, como nos dice en esta porción, una pequeña semilla, una pequeña porción de levadura que va leudando, que va creciendo hasta convertirse en un árbol muy grande. Mis amados, esto tiene que suceder en nuestro corazón. Recuerda, crecimiento, este mensaje tiene que ver con crecimiento interior e invisible que se convierte en algo exterior y visible. Cuando tú ves esa semilla sembrada de ese árbol, por un momento parece que nada está pasando, por un momento va creciendo una pequeña semilla, pero luego crece y crece y crece y crece, crece de tal manera que será un árbol muy grande que desde lejos podrán ver y decir, ahí hay un árbol de mostaza. Eso es lo que Dios quiere hacer. Yo quiero decirte algo, una semilla sembrada por Dios, ¿verdad? No puede ser despreciada. Lo que hagamos a veces se nos hace poco y pequeño, pero si lo hacemos con fe en nuestro corazón, algo que parece pequeño puede convertirse en algo muy grande, ¿sí? A veces juzgamos por lo que no vemos, ¿verdad? Y muchas veces decimos nada está pasando.
sembré esto y nada está pasando, pero lo que la Biblia nos muestra es que lo poco es mucho en las manos del justo. Cuando nosotros lo hacemos con fe, recuerda que esto nos habla acerca de fe en nuestros corazones. La semilla sembrada tiene que pasar por un tiempo bajo tierra, donde nadie la ve, siendo quebrada para después de alguna manera hacer algo visible. En medio de todo este tiempo estamos pasando y un tiempos de pruebas y de aflicciones y de dificultades. Yo no sé cuántas cosas ha estado usted pasando esta semana. Hemos estado orando y seguimos orando en el grupo de intercesión y sé que hay mucha gente pasando unas situaciones muy complicadas. Y hay algo importante que tenemos que recordar en las pruebas y en las dificultades, mi amado. Y esto es que las pruebas y las dificultades pueden, o si tú no respondes correctamente, o pueden suceder dos cosas en tu vida. Una es que con las pruebas y dificultades te endureces, u otra es que te quiebres delante de Dios. A veces nos endurecemos y lo que hacemos es prolongamos el proceso de aflicción y de lucha. Pero ¿qué pasa si nos quebramos y nos humillamos delante de Dios? ¿Sabes qué va a pasar? El proceso va a ser más corto y veremos la gloria del Señor. Yo no entiendo por qué se ha alargado tanto. Yo no creo que alguien tenga una respuesta de por qué llevamos más de año y medio con esta pandemia. Yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si en estas situaciones que estamos viviendo, en lugar de endurecernos, nos quebramos y nos humillamos delante del Señor, todo esto redundará en crecimiento interior que se manifiesta al exterior. Todo esto redundará en algo muy, muy grande y poderoso. Yo estoy convencido que Dios va a traer grandes cosas en medio de todo esto, que vamos a ser sorprendidos de ver todo el crecimiento del reino de Dios. ¿Y cómo comenzó? Con una pequeña semilla, con un poco de levadura. Entonces tenemos que nosotros entender esto. Una semilla de mostaza es comparada a nuestra fe. Y esto es algo importante porque en medio de todo esto que estamos viviendo, lo que necesitamos es fe, que tiene que ver con esa confianza de entender quién es Dios, de conocer y entender quién es Dios. Mateo 17, verso 20, Jesús les dijo, por su poca fe, dice, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada será imposible. ¿Sí? La Biblia nos habla que por nuestra poca fe muchas veces no estamos viendo esto, pero que si tenemos fe como la de un grano de mostaza, ¿y a qué se refiere con esto? Habla de algo que crece y crece y crece, habla de una fe viva. Habla de una fe que está conectada y está creciendo. Nos habla de que podemos hablarle a circunstancias, a cosas y decirles, muévanse de aquí, porque yo voy a pasar para ver los propósitos y los planes de Dios. ¿Sí? El sembrar es algo que requiere fe. El trabajo de sembrar es algo que requiere fe. Cuando alguien está sembrando, tiene que estar sembrando con fe. El que tiene fe, siembra. El que tiene fe, espera. El que tiene fe, cosecha. Repito, el que tiene fe, siembra. El que tiene fe, espera. Y el que tiene fe, cosecha. Muchos solo quieren cosechar, pero tú necesitas sembrar y esperar para poder cosechar. Entonces nos habla, todo el reino de Dios funciona a través de la fe. Y para que tú puedas tener fe en Dios, tú necesitas conocerlo. Y cuando tú le conoces de manera natural, tú podrás poner toda tu esperanza, tu confianza en Él. ¿Sí?
La semilla tiene el potencial de crecer exponencialmente, ¿sí? Una semilla sembrada de una semilla sembrada puede salir una gran cosecha. Mi amado, en este tiempo necesitamos seguir sembrando. Óyelo bien, en medio de esta pandemia, en medio de toda esta situación, necesitas seguir sembrando. Sigue sembrando en el reino de Dios, sigue sembrando en tu corazón, sigue sembrando en la iglesia, sigue sembrando en otros, que veremos una gran cosecha. Entonces esto es algo importante, ¿sí? Una semilla sembrada, en una semilla sembrada hay una obra interior, ¿sí? Que luego se convierte en una obra exterior. Entonces, por favor, mi amado, entendamos esto y podamos caminar de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, en el reino de Dios hay obras invisibles e internas que se manifiestan y crecerán hasta convertirse en obras visibles y externas. Esto es lo que Dios hace. Yo quiero animarte a que podamos orar y creer que esto es algo que Dios quiere hacer. Ayúdame, acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo levanto a todos mis hermanos que están escuchando este mensaje, que están escuchando esta palabra. Yo creo en tu palabra y yo creo que tú has hablado a nuestra vida a través de estas porciones, estas parábolas en Mateo 13. Yo creo, Señor, que tu reino en nuestras vidas es como una pequeña semilla de mostaza que está siendo sembrada en nuestros corazones. Yo creo que tu reino en nuestras vidas es como una pequeña levadura que ha sido sembrada, que ha sido puesta en esa masa de harina y que de una manera interna e invisible se convierte en algo externo y visible, que crece y crece y crece. Hazlo en nuestras vidas. Señor, sigue sembrando. Ayúdanos a ser de aquellos que siembran la palabra cada día en nuestras vidas, que sembramos tiempos de oración, Señor, que sembramos tiempo de meditación en tu palabra, que buscamos al Espíritu Santo, amado Espíritu Santo. Hazlo, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo haces una obra interior en nuestros corazones que luego se manifiesta. Señor, ayúdanos a ser de aquellos que siembran el reino de Dios en otros. Ayúdanos a ser de aquellos que siembran pequeñas semillas en otras personas. Ayúdanos a sembrar palabras de ánimo. Ayúdanos a sembrar oraciones. Ayúdanos a sembrar ofrendas a otros. Muchos quieren recibir una ofrenda, pero no están dispuestos a dar una ofrenda. Que podamos ser de aquellos que en medio de esto, creyendo en ti, sembramos en otros, Señor. Que podamos ser de aquellos, Señor, que sembramos actitudes correctas hacia otras personas. Ayúdanos, Señor. Confiamos y creemos en ti. Creemos que en medio de toda esta situación y todo esto que ha resultado tan complejo, tan largo, tú lo redundas en bendición y crecimiento para nuestras vidas, para tu iglesia, Señor. Señor, creemos que tu iglesia, cada creyente, se convierte en en un árbol de mostaza, muy grande, muy alto, muy ancho, donde las aves del cielo vienen y hacen sus nidos. Señor, ayúdanos, Señor. Creemos en tu palabra. Creemos que de 12 hombres, de 120, salió una gran multitud por lo que tú hiciste. Que así sea en nuestras vidas. Gracias te damos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te doy gracias por su vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, yo quiero enviarles un fuerte abrazo. Les amamos, les bendecimos. Recuerda que puedes enviar un mensaje si tienes alguna necesidad. Mándanos un mensaje y estaremos orando en el grupo de intercesión por ti. Y bueno, también te animamos a honrar al Señor
con nuestros diezmos y ofrendas, que podamos ser de aquellos que seguimos sembrando en el reino de Dios en este tiempo. Y bueno, queremos bendecirles. Recuerda que estamos ahorita en línea por este tiempo. Les informaremos cuando las cosas cambien, cuando otra vez el semáforo pueda estar cambie el semáforo y podamos nosotros podernos volver a reunir. Mientras tanto, te animo a que lo sigas, que no te desconectes de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo y una excelente semana. Gracias.